Muy buenas tardes, vamos a iniciar con el tema 2, avances y desafíos en la implementación de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley número 348, de la Ley 263, de la Ley 243 y de la Ley 045. Seguimos dentro de lo que es el módulo quinto, estudios psicosociales y sociopolíticos relativos a derechos y prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Qué nos plantea la ley en su esencia? ¿Qué nos dice la ley en su esencia? Y cómo además está estructurada. La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la 348, nos plantea tres mecanismos de prevención, de atención, protección y asistencia, y de persecución y sanción. Los avances en el marco normativo, ¿cuáles tenemos? La ley 1599, la Constitución Política del Estado, la ley 026, la 031, la ley 263, la 243, la 070, la 045, la 341, la 348, la 271, la 2771, el decreto supremo número 66, el decreto supremo 26350, el decreto supremo 24864. Todos estos decretos y leyes ustedes ya lo han revisado. Se supone que ya los conocen, que no es necesario volverlos a repetir. De todos modos, lo van a encontrar en la bibliografía obligatoria, que es parte del módulo. Cuando hablamos de los avances en el marco institucional, hay un elemento que es fundamental, es la implementación del CIPASE, que es ahora ya una institución, una unidad que trabaja de forma independiente en el Ministerio de Justicia Justicia y Transparencia Institucional, donde ellos ya han trabajado y están trabajando como sistema con el programa estratégico del Ministerio de Educación, con el Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, con el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades. Todas están referidas a lo que es la Ley 348. Cuando hablamos de los desafíos que tiene la ley número 348, estamos hablando de las situaciones condicionantes. ¿Cómo existen situaciones que privan a las mujeres o que perjudican a las mujeres o también que las ayudan a las mujeres en que puede permitir disminuir la violencia contra ellas? Lo otro es tratar de ver de romper, entre comillas, romper una sociedad estratificada por sexo, ¿no? Entonces, mujer por su sexo, hombre por su sexo. Y eso implica romper con las manifestaciones sexistas que a veces tenemos. No, es que las mujeres son, no sé, de tal forma, los hombres son de tal otra forma. Y eso implica una responsabilidad social. Es de todos lo que tenemos que trabajar. Y en ese sentido va ligada muy directamente con la ley 341, con la ley número 341, que es de participación y control social, en la medida que se trabaja la prevención, la atención y protección. La evaluación, el diseño, evaluación y gestión de las políticas públicas de prevención, atención y protección a las mujeres, la calidad de los servicios especializados públicos y a los privados que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales en todos los niveles del Estado. También plantea la 341 las promotoras comunitarias que se construyen de forma voluntaria en redes de promotoras de apoyo a mujeres. A veces las mujeres nos cuesta hablar, entonces la idea es generar ese proceso. Con relación a la ley 243 tenemos, que es la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. El espíritu de la ley está en referencia a qué entendemos por acoso, por violencia y por política. Esos son los elementos fundamentales. Nuevamente, ¿no? Si una mujer tiene que denunciar acoso, tiene que probar exactamente dónde, cómo, qué momento se ha dado este acoso.
¿no? Y puede ser, ¿no? A mí, o sea, puede hasta volcarse la situación en la medida de que el concepto de acoso todavía no es un concepto políticamente estructurado, todavía sigue siendo difuso. Y es por eso que la participación política de las mujeres es fundamental dentro de esto. Cómo nosotros hacemos, cómo nosotros trabajamos como mujeres y cómo en ese proceso los hombres nos apoyan. Porque no es un problema solo de nosotras, es un problema también de tomar una postura entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Y la idea es trabajar en ese contexto. Yo como tú, o sea, yo mujer como tú varón, hombre, podemos realizar las mismas cosas, los mismos trabajos, podemos tener posturas diferentes o iguales y poder tratar de encarar los temas de mejor o de mayor medida si estamos juntos. El género en el ámbito político es un concepto que va ligado y va muy relacionado entre lo que es género y sexo, que es una de las mayores dificultades que se tiene, que es, o sea, el sexo es la diferencia biológica, ¿no? Tú tienes un sexo y desde el momento que naces te van a decir tu sexo es o masculino o femenino y en ese sentido te van a diferenciar. Pero ese sexo puede estar definido por una identidad de género que no va a corresponder necesariamente a tu sexo. Tu identidad de género puede ser diferente, distinta, pero tu género se va a formar y te van a dar en función de tu sexo, de lo que te han enseñado en referencia al sexo que tú posees. Por eso la identidad social de género va a estar en relación a lo ideológico, lo histórico, lo cultural, lo religioso, lo etario, lo económico, entre otras. Debido a que también mujeres y hombres tienen necesidades y demandas, oportunidades diversas que les brinda la sociedad, el Estado y el mercado. Afectan de manera diferente a hombres y mujeres. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo buscar trabajo en un cargo ejecutivo si eres madre y eres joven, que alguien que es joven y es varón. Ya no es lo mismo, es algo que tenemos que tomar en cuenta y trabajarlo y ver cómo se pueden romper. Y en ese aspecto, la ciudadanía es la dimensión pública de las personas, la dimensión de encuentros donde hombres y mujeres adquieren la posibilidad de participar en la política. Es el espacio donde nosotros podemos, como mujeres y los hombres también, poder tener ese espacio público de análisis, de reflexión sobre el tema de violencia contra las mujeres. ¿Cómo se relaciona con la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación? Primer elemento. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y eso quiere decir que el Estado es el principal garante del respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. Al ser universales, les pertenecen a todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo. Si se dan cuenta, aquí no hacemos una diferencia de si es varón, si es hombre o es mujer, o si es mujer u hombre, o sea, son las personas. No se está viendo si son niños o niñas, se está viendo a la persona en toda su dimensión. Y la discriminación se la va a entender como toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia por sexo, color, edad, género, nacionalidad, por tener capacidades diferentes, cultura o religión. Eso es fundamental, porque a veces puedes ser tú de una religión u otra religión y te hacen la exclusión por ese aspecto, ¿no? O te quieren hacer la exclusión porque tu identidad de género es diferente. Entonces hay que trabajar el objetivo que hace a la ley, que es anular o menoscabar, la discriminación, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los derechos humanos. Eso es lo que te dice la ley. El objetivo, su resultado es ese fundamentalmente. La otra ley que va en relación es la ley 263, la ley integral contra la trata y tráfico de personas.
El término trata de seres humanos y tráfico de migrantes no son sinónimos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si bien por una cuestión de redacción lo han puesto como si fuese lo mismo o formaran parte, no es lo mismo. El objetivo de la trata es la explotación de la persona. No es indispensable que las víctimas crucen la frontera. Se puede hacer trata en un mismo lugar, en una comunidad, en un mismo departamento, ciudad, municipio. En cambio, el tráfico es la entrada ilegal de migrantes. Es indispensable que crucen fronteras para que se configure el hecho delictivo. El Tratado de Palermo, firmado por el Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres, niños y niñas, porque estos se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo. Ese es el elemento. En la trata de personas tenemos que trabajar muchísimo, que se da a través de medios de coacción, es el abuso del poder, las amenazas, los engaños, el uso de la fuerza. Hay medios de captación y medios de traslado. O sea, ¿traslado de qué? La Paz Cochabamba, por ejemplo, La Paz El Alto, por ejemplo, Villa Copacabana a Chamoco Chico es el otro ejemplo. ¿Y cuál es el fin? ¿No? ¿Y a quiénes buscan antes de ver el fin? A todas aquellas personas que se encuentren en vulnerabilidad, en desventaja social, ya sea económica, ya sea social, esa desventaja que te hace desear muchas veces tener lo que no te es a tu alcance, un nivel de consumismo muy alto, situación de riesgo, familias en situación de riesgo que ahora son muy altas. Esas familias, esas personas, su fin va a ser o laboral, como explotación de la trata, o sexual, un matrimonio servil, la adopción o acogimientos ilegales, la comisión de delitos, la comercialización de órganos y tejidos y conflictos armados, fundamentalmente y de acuerdo a lo que plantea la ley. En cambio, el tráfico ilegal de inmigrantes se está dando a partir de lo que es un traficante, hay una omisión de leyes y normas y hay una falsificación de documentos. La persona que quiere migrar tiene un país de origen con normas, leyes del Estado, hay un país de tránsito, en algunos casos sí los hay, en otros casos no hay país de tránsito, hay normas y leyes de Estado de ese país de tránsito, si es que lo hubiese, y hay un país de destino con normas y leyes de Estado, y la persona con entrada ilegal, de cualquier forma, por tierra, a veces por avión, a veces con cambio de documentos, muchas veces como si estuviesen yendo a trabajar, a hacer un trabajo. Para este tema, que es corto, las actividades para el segundo tema son las lecturas de apoyo, la cartilla informativa para garantizar la justicia de mujeres en situación de violencia, el feticidio o infanticidio femeninos, que ese es un poco largo, pero voy a darles otra lectura, implementación del CIPASE en la página del CIPASE, pero también ahora ya tienen el modelo integrado, que es un texto que va a ser parte de lo que es el proceso. Dentro de lo que es el control de lectura, inicialmente tenemos con sentido de urgencia, propuestas de políticas públicas para la erradicación de la violencia contra las mujeres del 2011, el CEDAW, cómo enfrentar la discriminación contra la mujer en Bolivia, observaciones al Estado Plurinacional de Bolivia, del 7 de julio del 2015, y un texto más pequeño, que es de la Coordinadora de la Mujer, sobre la temática de los niveles de violencia que se dan en nuestra sociedad. Muchas gracias.